De nuevo, disculpa chicos, se me cortó otra vez el video, espero que ya sea el último. Me voy a ir un poquito más rapidito porque sí son varios. Laurita, me decías, me quedé contigo, que tú esperas llegar a reconocer o entender cómo es que economía y educación intervienen en nuestra formación. También yo lo expliqué hace ratito, entonces ya no me voy a quedar con ello. Cristel Gulacy me dice que en relación a los temas vistos no tiene ninguna duda con respecto a la asignatura. Quisiera comparar dilemas que predominan hoy en día, como es al comparar áreas de salud y educación, ya que ambas son derechos para todos ciudadanos según la Constitución, obviamente. Dice ella que tuvo una experiencia en la preparatoria en que llegara al tiempo en donde eliges las áreas profesionales, percibió que muchos se fueron al contexto de salud y otros a las áreas sociales, pero con ideales opuestas a la educación. El error quizás ha sido escoger un bienestar personal y no colectivo, dice ella, ya que velamos por nuestros intereses y no por el de los demás, ¿verdad? Ella recuerda las palabras de Paulo Freire, dice que la educación es la transformación en el mundo. Entonces ella se pregunta, ¿acaso en nuestra actualidad se ha olvidado esa esencia o aún no nos hemos dado cuenta de esa virtud? Cristel, sí, coincido contigo, Cristel. Mira, muchas veces cuando nosotros estamos dentro de una formación profesional que aún no hemos salido al campo laboral, pues estamos jóvenes y generalmente perseguimos aquello que está o de moda o que creemos que nos va a retribuir. Muchas veces somos muy egoístas y no pensamos en el cambio o en el elemento positivo que le podemos aportar a la sociedad. Nos vamos por otros factores y luego cuando ya estamos dentro del mundo nos damos cuenta de muchas injusticias, de muchas cosas que no cambian y es ahí donde nos empezamos a preguntar el porqué de varias cosas, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo y sí pienso que se ha olvidado la esencia hoy en día de lo que es la educación. La educación generalmente, sobre todo en pública, está instruida por personas que muchas veces no tienen vocación, que lo hacen solamente por el dinero, ¿verdad? Entonces, pues sí, tristemente es la realidad de nuestros días. Gabriela me dice que no tiene dudas, solo le gustaría conocer cómo esa materia la formará como futuro pedagogo. Ya respondí también eso en las demás preguntas, Gaby. Frida me dice que no tiene dudas respecto al tema de economía y educación. Le gustaría saber si existe un autor que hable o se base específicamente de ello y por qué lo integra no es necesario que el pedagogo conozca su formación. La segunda del por qué de la integración ya la respondí y de los autores también. Yo les mencioné dos, hay muchos más, ¿verdad? Los que yo le mencioné, Theodore Schultz y Gary Becker, son como los pioneros, ¿no? De incluir a la educación como fundamento importante del desarrollo económico. Maribel me dice que no ha tenido ninguna duda, pero pues a través de las clases le gustaría saber más profundamente sobre las materias. Carito me dice que espera tener más clara la idea de la materia y cómo esto le ayudará como futura pedagoga. También ya respondí más o menos eso, obviamente tendrán mayor claridad en el desarrollo de la materia. Jazmín Morales me dice que no tiene dudas y de la materia espera reconocer cómo estos dos ámbitos intervienen. Ya también les di la idea más o menos, obviamente lo tendrá más claro en el desarrollo de la materia. Sujei me dice que tampoco tiene ninguna duda y me habla acerca de por qué cree ella que es importante conocer esta materia, así como la función que tiene en la economía de la educación. Fernando Pérez dice que quisiera conocer más acerca del tema, las aportaciones que puede dar para un pedagogo. Y finaliza comentándome que no tiene ninguna duda respecto del tema. Cherlin Mesa me dice que tampoco tiene dudas acerca de los temas vistos, pero que le parece importante comentar que el tema de economía y educación pues permite dentro de la docencia innovar estrategias que permitan al educando ser mejor profesionista y al mismo tiempo pues generar mayor productividad laboral, dice, al capital humano. Sí, es una teoría que vamos a estar viendo durante el cuatrimestre. De hecho, el capital humano es parte fundamental de la economía de la educación. Prácticamente en eso basa su esencia.
pero lo vamos a estar platicando, ¿verdad? Jocelyn Cristel me dice que no tiene duda, que le gustaría saber más a fondo. Bere Mejía me dice que tampoco no tiene ninguna duda. ¿Le gustaría saber cómo se invierte en la educación en nuestro país o cuáles han sido las estrategias que se han ido implementando? Que sabe que México es un país tercermundista y no están educados para desenvolverse en el ámbito laboral. No todos, no todos ven, ¿no? Y México es uno de los países que más invierte en educación, déjame decirte, pero pues es uno de los que menos educación de calidad tiene. Lo vamos a ver también a lo largo de la materia. Y Zaira Salvatierra me dice que le gustaría saber cómo la economía tiene una función importante en la educación y de qué manera los docentes intervienen en ello, ¿verdad? Y cómo es que a largo tiempo los ayudará en lo profesional. También ya lo he estado respondiendo Zairita. Y Adriana Valeria me dice que no tiene dudas, que ya investigó un poco más sobre el tema, pero le sale prácticamente lo mismo que yo digo, y algunos autores dando su opinión, que no le gustaría poner algo que tal vez en el momento yo lo diré, o poner algo que no es mío, dice Adriana. Bueno, Valeria me dice que espera de la materia el establecimiento del uso efectivo y eficiente de recursos, dice. Pues es prácticamente una definición de economía. Leider me dice que hay algo que le gustaría comentar y de la misma manera resolver su duda. Nos comparte una opinión de un autor que se llama Marco Mejía Jiménez, que habla acerca de la desprofesionalización docente. Leiber nos dice que este autor sostiene que existen varios componentes, los cuales llegan a empobrecer la profesión educativa, ¿verdad? Docente, y dentro de ella se encuentra el componente de la economía, supongo pues por lo poco valorada que es la docencia, ¿no? Él menciona que entre los rangos profesionales de la sociedad, la docencia es una de las que más mal se pagan, ¿verdad? Y eso hace que los profesionales de la educación buscan tener otras vinculaciones laborales. Entonces la duda que tiene Leider, ahí les va. Dice, entonces quiero saber si el tener varias vinculaciones laborales buscando compensar su rango de estudio aparte de ser docente llega a afectar el rendimiento de los educandos. Si en un sí, ¿de qué manera llega a repercutir en los educandos? Bien, Leider, te voy a hablar desde mi punto de vista en relación a la pregunta que me haces, ¿verdad? Si el tener varias vinculaciones laborales afecta a los educandos o al rendimiento que van a tener los educandos. Te voy a hablar desde mi opinión, desde mis experiencias. Yo pienso que no. Que muchas veces si un docente es organizado, es responsable, el tener varias vinculaciones laborales enriquece su profesión. Te voy a decir por qué y te lo voy a decir desde mi perspectiva. Yo, por ejemplo, desde siempre que he trabajado en la universidad, he tenido otro trabajo. Siempre he combinado la docencia con otro tipo de actividades laborales. Por ejemplo, he estado trabajando en la universidad y al mismo tiempo litigando. He estado trabajando en la universidad y mucho tiempo he estado trabajando a la vez en el Poder Judicial del Estado de Chiapas. He trabajado en la universidad y a su vez he trabajado en llevar las cuentas fiscales de personas, sus obligaciones fiscales, etcétera, ¿no? Entonces, he trabajado de varias cosas, ¿no? Soy una persona que necesita el dinero y que por tanto trabaja en varios rubros. Y para mí, desde mi experiencia, el trabajar en varios rubros a la vez que en la docencia ha enriquecido mi labor profesional. ¿Por qué? Porque ya no solo veo a la educación como el hecho de la adquisición de conocimientos y aprendizaje, sino de una formación holística, de un todo, pues. Por ejemplo, me ayuda mucho a la hora de resolver dudas, a la hora de entender ciertas materias,
Por ejemplo, un pedagogo en el ámbito jurídico, un trabajador social, un administrador de empresas, un oficial de comercio exterior o un contador, que son las áreas donde yo doy clases, ¿verdad? Me ayuda mucho a resolver las dudas, sobre todo cuando, por ejemplo, alguien se me acerca y me dice, profe, fíjese que tengo tal problema en tal situación, ¿cómo actuaría usted, no? ¿Cómo trataría a tal alumno? O los trabajadores sociales, ¿cómo intervendría? Entonces, a mí me enriquece muchísimo porque conozco de muchas cosas y entonces, a su vez, a los alumnos, pues les puedo resolver dudas de cualquier tema. Obviamente, pues no sé todo, ¿verdad? Pero obviamente, dudas de los temas que yo he tenido experiencias, pues se las puedo resolver. Ahora bien, si nos pusiéramos en el tema de un docente que da clases en varias universidades a la vez, pues yo creo que eso ya depende directamente de la manera de la persona, ¿no? De manera personal, yo creo que ya depende directamente, porque si eres una persona organizada y responsable, pues te vas a enriquecer de las experiencias y por tanto, pues tu actuación va a ser más profesional. Pero si eres una persona que no puede llevar muchas cosas a la vez porque se hace bola, entonces ahí sí podría de alguna manera repercutir en el comportamiento o en